Buenos días. Antes de comenzar con el análisis, daremos contexto a los casos que se van a mostrar. El artículo empleado como base para este estudio fue el escrito de la abogada Elsa Calvo para el periódico peruano El Comercio, el cual lleva de título Aborto terapéutico y violación sexual de niñas en el Perú. El primer caso presentado es el de Karen Noelia Yantoe Guamán, de en aquel momento 17 años. En el 2005, su madre interpuso una denuncia contra el Estado peruano cuando los derechos de su menor hija se vieron vulnerados al no permitirle realizar un aborto terapéutico de un feto anencefálico. En este contexto, un aborto terapéutico es la interrupción de un embarazo, sea con el consentimiento de la gestante o del representante legal, cuando la vida de la misma está en riesgo. Esta historia tuvo su final en el año 2015, casi 10 años después, cuando el caso fue llevado a las cortes internacionales y estas fallaron a favor de la agraviada, lo que obligó al Estado peruano a pagar una indemnización. Sin embargo, la víctima ya habría sufrido las consecuencias tanto físicas como psicológicas de un parto mortinal. El segundo caso sucedió el 22 de febrero del año 2023, cuando se dio a conocer la noticia del embarazo de una menor de edad, 10 años, en la región de Piura. Un claro caso de violación sexual donde lamentablemente el agresor continúa en libertad. Cabe aclarar de que el bebé no logró sobrevivir a la cesárea de emergencia a la que la menor tuvo que ser sometida. Ahora mis compañeros continuarán con el análisis. El Estado de Derecho es el principio fundamental en el cual todas las personas están sujetas y deben cumplir con las leyes establecidas. Según García Ricci, implica que el poder estatal está sometido a la ley y que las decisiones y acciones del gobierno deben basarse en la legalidad. Además, Sabater destaca que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y protege sus derechos fundamentales. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y en la Constitución Política del Perú, se establecen los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vida, la integridad personal, la salud y la dignidad humana. Estos documentos reconocen que todas las personas tienen derechos inalienables que deben ser protegidos y garantizados por el Estado. En el contexto del caso del aborto terapéutico y violación sexual de niñas en el Perú, se puede argumentar que no se evidencia plenamente el respeto por el Estado de Derecho, debido a la falta de cumplimiento y protección de los derechos fundamentales de las víctimas. Al obstaculizar el acceso al procedimiento médico al que tienen derecho por ley, se les niega su derecho a la vida, su integridad personal, la salud y la dignidad humana reconocidos en la legislación. En este caso, el respeto por el Estado de Derecho implicaría que el gobierno cumpla con su responsabilidad de garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas, incluyendo a las víctimas de violación sexual. Esto implicaría facilitar el acceso al aborto terapéutico en los casos permitidos por la ley y proporcionar el apoyo y la protección necesaria para la recuperación física y psicológica de las víctimas. Es importante tener en cuenta que el Estado de Derecho no solo se basa en la existencia de leyes, sino también en su aplicación efectiva y en la garantía de igualdad ante la ley. En el caso del aborto terapéutico y violación sexual de niñas, el respeto por el Estado de Derecho requeriría la eliminación de obstáculos legales y burocráticos que dificulten el ejercicio de los derechos, así como la lucha contra la estigmatización y la discriminación para garantizar una protección efectiva de las víctimas. Mi nombre es Ana Flea Micle y empezaremos mencionando que los derechos son un conjunto de principios de justicia y orden, y los deberes son aquellas normas legales de convivencia. En los casos de la niña de Piurana de 10 años y KL, podemos ver que uno de los derechos vulnerados de acuerdo con la política nacional fue el artículo número 1 de la Constitución Política, que menciona la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. Este fue quebrantado debido a que no se les permitió a las víctimas decidir sobre su propio cuerpo e interrumpir su embarazo. También fueron infringidos los derechos a la vida y bienestar y el derecho a la salud, que corresponden al artículo 2 y 7 respectivamente. Esto debido a que al continuar con el embarazo se puso en riesgo la vida de las pacientes. Los deberes vulnerados fueron el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución, y son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, refiriéndonos a los artículos 38 y 44 de la Constitución. Esto se concluye debido a que las víctimas no recibieron justicia por parte del Estado peruano, no fue respetada su decisión y mucho menos su voluntad de realizarse un aborto terapéutico.
Lo mencionado anteriormente tuvo repercusiones en la ciudadanía debido a que ésta hace referencia a la forma de organización de los iguales, los cuales lo son en deberes y derechos, según Sabater 2007. Es por ello que la ciudadanía estuvo afectada al no hacer valer los derechos que ellas estaban buscando ejercer, siendo todo esto en vano. Otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta es el pluralismo, el cual consiste en la tolerancia y en la aceptación de diferentes pensamientos y creencias de distintos grupos sociales dentro de una sociedad. En adición a ello, según Adela Cortina en su libro La ética de la sociedad civil de 1994, podemos decir que en los dos casos presentados no se respetaron dos de los principios del pluralismo, los cuales son la felicidad y la justicia. En el primer caso, hablando en el aspecto de la felicidad, Karen, Noelia y Antoy no obtuvo el apoyo que se le exigió a las autoridades por su condición y por su voluntad, ignorada por las mismas. Aparte de ello, en el aspecto de la justicia se le negó su derecho al aborto terapéutico, ya que en el centro médico al que acudió se negaron a realizarle este procedimiento. Este tratamiento era necesario, ya que el feto sufría de anencefalia y ponía en riesgo a la vida de la madre mediante su nacimiento. Por otro lado, en el segundo caso, la menor de edad fue abusada sexualmente y tuvo que afrontar las graves secuelas que conllevó el procedimiento al que fue sometida, el cual fue una cesárea de emergencia para extraer el feto y poder salvar la vida de la niña. En ese contexto, no se tomó en cuenta los mínimos éticos en el momento en el que la niña fue abusada sexualmente. Además de ello, no se acató su derecho a la protección de su integridad en el momento en el que ella sufrió de abuso sexual, lo cual le causó un embarazo no deseado. De esta forma podemos concluir que en los dos casos no se toleraron a las protagonistas, ya que no hubo respeto hacia sus personas y mucho menos hacia su dignidad e integridad, tanto por parte de las autoridades como por parte de los individuos de su círculo íntimo. Durante el análisis de este caso, algunas de las nociones que tuvimos en cuenta fueron el respeto y el diálogo, elementos que conforman de manera esencial el concepto del bien común. Al mismo tiempo, tuvimos en cuenta la imagen de la solidaridad, la cual es un pilar importante en la construcción de una mejor sociedad. El diálogo es el medio por el cual los individuos son capaces de llegar a formar acuerdos ante una problemática en cuestión, buscando siempre cumplir con los mínimos éticos. Por un lado, si bien en el primer caso se llega a un acuerdo por medio de este, el evento ocurre varios años después, tiempo en que la familia sufrió mucho por no encontrar justicia. Por otro lado, en el segundo nunca se llega a un acuerdo y el caso queda olvidado. Recordemos que el bien común se refiere al conjunto de condiciones sociales, económicas y políticas que permiten el desarrollo y el bienestar de toda la sociedad, por lo que estos casos nos sirven para que hoy en día se siga buscando el respeto por los derechos y la salud de las mujeres, así como brindar apoyo a las víctimas de la violencia sexual, lo cual contribuiría al bienestar y progreso de la sociedad. En relación a las noticias evidenciadas tenemos algunos puntos claves. Tenemos una ausencia de solidaridad, que en el primer caso se muestra la negación del derecho al aborto terapéutico, que muestra una falta de solidaridad grave por parte del Estado peruano hacia Karen, Noelia, Yantoy Guamán y su familia. En el segundo caso tenemos la falta de resolución y sanción al agresor, que revela una carencia de solidaridad en la protección de las víctimas de violencia sexual. Evidencia de solidaridad. La divulgación de estos casos en los medios de comunicación, como el periódico El Comercio, puede ser considerada como un acto de solidaridad a generar conciencia pública sobre los problemas y buscar apoyo hacia las víctimas. La visibilización de estos casos puede fomentar la solidaridad de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y activistas quienes buscan abordar estos problemas y exigir cambios legales y sociales. Ahora les paso con mi compañero. Por último, es importante resaltar que debemos comenzar a comprender que el proceso de gestación implica graves cambios físicos y psicológicos para los que una menor de edad no se encuentra preparada.
Entonces es prioritario que como sociedad peruana reconozcamos las faltas que nuestro sistema comete y exijamos una mejora para todos los ciudadanos, siempre buscando proteger la integridad y la vida de las personas, incitando a conocer las normas y leyes que nos competen e infundiendo valores y principios que ayuden a construir un mejor país. Gracias.